tardes. Bienvenidos a nuestro micro virtual de los recursos humanos. Como cada martes estamos acá compartiendo con todos ustedes, con los que se hagan presente ahora y con los que se sumen después. Les envío un gran saludo. Comenzamos con una música tranqui. Espero que ya tengas tus mates, tu café listo para compartir una tarde con un tema de lujo y con una invitada de lujo también. Hoy estamos saliendo un poco antes, 17 horas, pero vale realmente hacerlo porque vamos a estar compartiendo un tema muy lindo como es la grafología laboral, con una experta en el tema, con la licenciada Marcela Almirón, que se sube a nuestro tour laboral que estamos haciendo por todo el país con perfiles humanos, nuestro micro virtual de los recursos humanos. Y por ahí leí que está comprobado que la mano escribe lo que decide el cerebro. Ahora vamos a preguntarle a Marcela Almirón, que ya está ahí para conectarse con nosotros. Y acá anoté una frase para compartir también con ustedes que dice: los movimientos registrados en la escritura son como una ventana abierta a través de la cual se asoma nuestra personalidad. Así es que atente cómo escribimos, lo que escribimos y cómo lo escribimos. Ahora ahí vamos a invitar a Marcela. Ahí ya se está conectando Marcela. Hola, ahí vamos a acomodar todo. Hola, ¿cómo estás, Pau? Bien, bueno, muchas gracias por tu predisposición de sumarte a compartir con nosotros acá. Bueno, tenés un currículum que sos una hacedora realmente, has hecho de todo un poco. Así es que me encantó que hayas aceptado. Bueno, no funcionó, siempre fallan algunas cosas. Hoy quise hacer un vivo para salir algo de exteriores. A mí me gusta interactuar con las personas por ahí y mostrar algunos lugares de Trelew, qué es lo que podemos hacer, ¿no?, ahora en este contexto de pandemia, que por ahí estamos un poco acotados. Así es que, bueno, bienvenida, Marcela. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y yo creo que más que hacedora, soy una buscadora. Eso me define bien. Me gusta mucho profundizar en lo que es el conocimiento del ser humano. Entonces, bueno, esto me ha llevado por diversos caminos, y entre ellos el de la grafología, ¿no? El hecho de poder, bueno, acceder al inconsciente a través de la escritura, de los dibujos, de la firma, de los números. O sea, cada vez que un ser humano toma un útil escritor, no importa la edad que tenga, hace que este esqueleto psicológico se plasme en el soporte, en el papel o donde fuere que esté haciéndolo. Así es, así que ahora acá tengo varias preguntitas ahí, vamos a ir desandando algunos conceptos de este gran mundo de la grafología que a mucha gente le interesa. Les voy a presentar a Marcela Almirón. Ella es directora del Centro Grafológico del Sur y también del Instituto Magno Gestión. Ahí en la publicación tienen sus cuentas para que vean todo el trabajo que viene realizando. Es licenciada en Recursos Humanos, diplomada universitaria en Dirección de Recursos Humanos, psicomorfóloga. Después me vas a explicar qué es. Bueno, es grafóloga con especialización en selección de personal, grafología infantil y forense. Es coach, modelo ontológico y máster en programación neurolingüística, PNL, formadora de Enneagrama y es speaker internacional. O sea que, Marcela, te has expandido, como por ahí he leído, que extendiendo las estacas, ¿no? En la medida que se puede. Y ahora, con esta virtualidad,
viste que se puede hacer mucho más, ¿no? Uno como que tiene que ir regulando el tiempo. Así que te agradezco mucho, Marcela, y la forma de escribir nuestra habla, Marcela. Totalmente. La escritura es un gesto más, ¿sí? Muchos de las personas que nos dedicamos a recursos humanos estudiamos la comunicación no verbal, ¿no? Para que, bueno, las entrevistas y demás, empecemos a ver la congruencia que hay entre lo verbal y lo no verbal. Bueno, la escritura sería un gesto más, ¿no? Porque como muy bien dijiste al principio, no escribe la mano, escribe el cerebro, ¿sí? La mano simplemente es el instrumento y si quien está escribiendo no tiene ningún tipo de dificultad cognitiva, motriz o demás, se va a ir plasmando absolutamente todo. Y cuando decimos todo, ¿a qué me refiero? Porque si no va a ser una generalidad y quizás no se entienda. Desde el momento en que escribimos, ¿sí? Hacia atrás, hacia el momento de nacimiento, vamos a ir dejando estas huellas, ¿sí? Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, voy a tomar la firma, ¿no? La firma es una de las cosas más apasionantes que la grafología tiene, al menos en mi opinión, porque la firma es la esencia de las personas. El texto tiene que ver con el yo social, cómo quiero ser percibido, cómo quiero que me vean en definitiva. Entonces en la firma, por ejemplo, tenemos como si fuera una línea de tiempo, ¿no? Teniendo la edad de quien nos ha plasmado la firma, podemos ir, por ejemplo, conociendo cuáles son aquellos eventos que han marcado a la persona, ¿no? De manera positiva, negativa, cómo la persona, por ejemplo, ha interpretado su vida, cómo la está interpretando. La firma, como digo, es un mundo muy fascinante y en el caso de los recursos humanos, uno de los tips que por ahí podemos ir dejándoles a quienes nos escuchan es a veces esto de corroborar un poco si la firma y el texto, ¿no? Son coincidentes en el tamaño de la escritura, en lo que es la presión, en lo que es la dirección, ¿no? La dirección de las líneas, las inclinaciones, ¿no? Que a veces podemos encontrar como que hay yo digo, cierta incongruencia, ¿no? Quizás la persona, a modo de ejemplo, escribe pequeño y después tiene una firma con una dimensión, ¿no? Muy destacada, que no me es coincidente. Entonces ahí empezamos un poco a ver que puede ser natural, ¿no? Una cosa es como me muestro, otra cosa es como soy, pero el poder acceder a esa información es muy valioso, muy, muy valioso. Vos tenés como ese arma, ¿no? Porque, bueno, podés hacer como toda una interpretación en una charla, en una reunión, ¿no? Cuando uno conoce, alguna vez te contaba, fuera, digamos, de acá, te contaba que alguna vez estudié como analista grafóloga, pero digamos como un conocimiento más, ¿no? O sea, que manejo algo de conocimiento, aunque nunca lo practiqué, lo hice en su momento para prácticas, pero sí me han servido como algunos tips o esto que uno, para observar, ¿no? En una carta de presentación es útil para los que hacemos selección, porque uno puede hacer una lectura. Lo que pasa es que aprendí que tampoco se puede hacer una lectura superficial, ¿no? Es decir, esta es una herramienta que tiene aplicación científica, ¿no? Es un trabajo analizar o incluso una hoja, una firma, no es que se analiza a la vista, ¿no? Porque se tiene que, es todo un trabajo No, que, no, 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 no. digamos, Eh, específico, detallista que hace el grafólogo del trazo, de la rúbrica, ¿no? Es bien, es más profundo de lo que uno por ahí piensa. Sí, y no solamente que es más profundo, sino también tenemos una metodología, ¿no? Por ejemplo, en esto de las firmas, tendríamos que ver distintos vectores, tendríamos que ver, bueno, el espacio, el tiempo, ¿no? Cómo administró la hoja, o sea, son muchas cosas, pero la grafología sí es importante recalcar, nunca nos vamos a basar en un solo trazo, en un solo signo, sino que tenemos que ver, bueno, cuáles son los indicadores que van a ser compatibles con determinadas características que podemos estar buscando específicamente en un perfil laboral, ¿no? Bueno, estas características que estamos buscando, ¿están presentes? ¿Hay indicadores que así lo confirman? ¿O no existen en realidad? Y se hace a través de lo que es la instrumentación de 8 géneros gráficos, ¿no? Todo lo que es la corriente o la escuela francesa de grafología, porque hay distintas escuelas y que tienen distintas miradas. Pero la más difundida, diría yo, la más tradicional que por allí se lleva a cabo,
es la grafología francesa con estos 8 géneros, y después, bueno, ha comenzado también a difundirse lo que es la grafología italiana, todo lo que es la psicología de la escritura, que trabaja desde otra mirada, ¿no? No desde los 8 géneros. Estos 8 géneros van a permitir hacer 2 cosas. En primera instancia, cada uno de ellos lo que nos va a dar es la posibilidad de observar determinadas características. Ejemplo, imaginemos que tengo un escrito de un postulante, y que es un postulante para un perfil, o sea, necesito buscar un perfil administrativo, ¿sí? Una de las particularidades que un perfil administrativo tiene que tener es un poco, bueno, las tareas rutinarias, ¿no? El orden, bueno, entre otras características. Por lo cual, yo empiezo a ver cómo administro el papel, cómo administro los márgenes, ¿sí? Cómo, por ejemplo, está estableciendo las distancias que hay entre las palabras, las letras, las líneas, y todo esto a mí me va a ir dando un panorama de cómo es esa estructura, o sea, cómo se adapta o cómo percibe el ambiente, ¿no? Esa información me la puede dar este género, ¿no? El orden, entre otras cosas. Por otro lado, puedo ver cómo está la autoestima de quien escribe, ¿no? La autoestima, el vínculo con los otros, a través del tamaño de la escritura, ¿no? La altura nos va a hablar siempre de la autoafirmación. Y todo lo que es el ancho de las letras nos va a hablar específicamente del vínculo con el otro. Bueno, pero para todo esto tenemos que hacer un patrón, por lo cual todo se mide, ¿sí? Tenemos dos caminos, la medición y la estadística, y por otro lado lo que es la observación de determinados rasgos, que bueno, son los que van complementando. Pero como bien decías, Paola, es un trabajo, a ver, no es algo sencillo, ¿sí? O sea, necesitamos cuantificar, necesitamos clasificar, si bien con los años obviamente adquirimos una práctica importante, pero se necesita llevar adelante el proceso como corresponde con el protocolo. Claro. Bueno, voy a ir saludando, gracias a todos los que se están sumando por ahí, hagan preguntas, estamos hablando de grafología laboral, si tenés alguna consulta, haceros porque Marcela tiene otras especializaciones, porque Marcela, nosotros ahora hablábamos de grafología laboral, pero hoy, actualmente, la grafología tiene un alcance a distintas, digamos, áreas, como la salud, la medicina, la educación, la que más o menos debe ser esto, que vos tenés una especialización, ¿no? Bueno, vos tenés una especialización Sí, forense. La grafo, acá lo leí, me costó psicomorfóloga. ¿A qué se refiere? sí, sí. La psicomorfología es la psicología del rostro, ¿sí? El estudio de las formas vinculadas a las conductas. Es una disciplina muy interesante. ¿Por qué? Porque nos permite observar a través del rostro, ¿sí? Cuáles pueden ser aquellas características o aquellas preferencias que el sujeto tiene. Entonces, empecemos a entender un poco, ¿no? En todo lo que es el área de recursos humanos, el poder tener la capacidad para poder observar, ¿no? A las personas. Y, como digo siempre, no es algo definitivo, ¿no? No es que por la cara que tiene, porque a veces hay como una muy mala interpretación de lo que es la disciplina y no se sabe muy bien de qué se trata, pero se critica, ¿no? En donde jamás por el rostro vamos a contratar o no a alguien, sino que básicamente es exactamente lo mismo que hacemos cuando hacemos una entrevista. Si estás haciendo una búsqueda de un perfil, no sé, volvamos al administrativo, y se te presenta alguien a la entrevista que tiene, no sé, un perfil comercial, vos vas, a este candidato obviamente no lo vas a poder considerar, ¿verdad? Bueno, esto es igual, ¿sí? Entonces se suma la entrevista, todo lo que tiene que ver con la comunicación no verbal, la grafología, los test proyectivos que se van a hacer y la psicomorfología del rostro, ¿sí? Que tiene 2 corrientes, la occidental y la oriental, ¿no? Y la oriental es absolutamente fascinante porque el rostro de las personas nos habla de las enfermedades, ¿no? De las tendencias que podemos tener. Según la forma de nuestro rostro podemos tener en cuenta cuáles son las preferencias del sujeto a la hora de la comunicación, ¿no? A la hora del hacer, cómo es su estructura de pensamiento. Entonces imagínate, Paula, que cuando combinamos todo esto en conjunto, nos da una efectividad altamente, ¿no? Interesante. No, no, me encantó. Bueno, mira, yo, si querés usarme a mí en la parte final, se van a tener que quedar hasta el final, ¿Vale? hacer un análisis
Con todo gusto, dale. Total, ya a esta altura, imagínate, salgo desde el dinosaurio, ya estoy media jugada. Bueno, me encantó. Retomando un poco lo que decías al inicio, que hablabas de la firma, que decías como que traíamos una huella, ¿no? Esta ¿Mm? firma, ¿no? Que uno tiene, que la mantiene por muchos años, digo, yo en mi caso la cambié. Siempre me llamó la atención por qué la cambié, pero ¿sabés cuando la cambié? Y resulta que después me salió un día un trámite que tenía que hacer en el banco y me dijeron, no, no es la, tuve que cambiarla. No te- No es cualquier, no es una pavada, digamos, cambiar la firma. Pero, o sea, se puede, si uno cambia la firma, ¿con qué tiene que ver? En el caso este que yo la cambié en un momento de mi vida, y si al cambiarla eso, digamos, interfiere en algunos cambios también que la persona haga. Bueno, ¿cuándo cambiamos la firma? ¿Sí? La firma por lo general se modifica cuando hay algún evento o hay alguna circunstancia que el autor o autora está atravesando. El ejemplo más típico y claro es antaño, ¿no? Cuando las mujeres firmaban con su apellido de casada, ¿sí? Y cuando, imaginemos, esta persona se divorciaba de este esposo, automáticamente exterminaba de su firma el apellido de casada, ¿no? Esto era antaño, hoy en día las mujeres ya no firman con el apellido de casada. Pero es un buen ejemplo, ¿no? Como para poder entender qué pasa, qué se modificó en la vida de esa persona para modificar la firma. La firma es algo que nos identifica, ¿no? Yo siempre digo, cuando yo firmo, afirmo. Yo tengo que firmar para aceptar, es una aceptación la firma, ¿sí? Entonces, si hay alguna modificación en esa manera de identificarte, porque la firma es la madera de la que estamos hechos, ¿no? Es nuestra esencia. Y esa esencia, por alguna circunstancia, se modifica, bueno, obviamente la firma también se va a modificar. Entonces, quizás la pregunta que tenés que hacerte es, ¿qué te ocurría en ese momento cuando a vos, nada, te surge esto de que modificaste la firma y hasta que no fuiste al banco, no registraste que eso había pasado? ¿Sí? Ese es un poco el tema fundamental con esto de la firma. Y a través de la grafología se pueden realizar distintos tipos de matrices, ¿sí? De matrices grafológicas para poder obtener distintos tipos de informaciones de quien escribe. Y básicamente pensemos la firma como una línea de tiempo, ¿no? Del momento cero de nacimiento al momento actual. Y a partir de allí podemos hacer, bueno, un montón de apreciaciones acerca de cómo es el movimiento, cómo son las zonas que ocupa la firma, ¿no? ¿Es legible, es ilegible? ¿Solo es el nombre o es el nombre y el apellido? O sea, ¿cómo es ese componente? Nos va a dar un montón de datos a la hora del análisis. Siempre comparándolo con el texto, siempre teniendo información. O sea, una firma solita así en el aire no nos va a aportar mucho, pero eh, contextualizada, ¿no? Eso también es importante en la grafología, el contexto. Hacer un protocolo, tener los Claro. datos necesarios para poder entender, ¿sí? Claro, sí, sí, sí. Sí, yo también después sé que, digamos, hay formas de escribir o firmas que por ahí, por los rasgos o los ganchos, ¿no? Te hablan de la personalidad a primera vista de la persona. Te iba a preguntar, bueno, en selección de personal, ¿no? En el área de recursos humanos hay muchas técnicas que se utilizan como para evaluar o profundizar un poco más en lo subjetivo, digamos, del candidato. En lo que es selección de personal, la grafología, imagino que lo venís aplicando y que debe ser un compromiso entre tantas personas hacer como una evaluación, ¿no? Vos sabés que yo particularmente lo he utilizado y lo que sí he notado en mi experiencia es el porcentaje, digamos, de acercamiento en los resultados, digamos, ¿no? Que después, o sea, lo que me dice el grafólogo y cómo después se cotejó en el tiempo, en el desempeño de la persona, ¿no? En eso es muy, muy, muy acertado, digamos. Tal cual. ¿Cómo selecciona un grafólogo? Así en un plantel de personas, ¿cómo es el proceso?
hay algo importante, ¿sí? Yo siempre soy una, digamos, defensora de las especializaciones, ¿sí? Porque a lo largo de todos estos años, ¿no? de profesión, me he dado cuenta que hay muchas personas haciendo selección como si esto fuese algo sencillo, ¿no? Como si yo entrevisto, elijo y ya está. La selección realmente, en mi caso, yo siempre la tomé con un profundo compromiso, con el cliente y con los postulantes. O sea, digo, es doble responsabilidad, ¿sí? Claro. Entonces, en el momento de hacer la selección de personas, o sea, pensá que yo creo que ya voy a llegar a los 25 años trabajando en recursos humanos, primero dentro de distintas organizaciones, en Neuquén siempre estuve vinculada a lo que eran empresas del rubro petróleo, servicios, bueno, ese tipo de organizaciones, y después cuando decido, ¿no? Ya formar estas dos corrientes, ¿no? Que por un lado es Instituto Magno Gestión, que es todo lo que tiene que ver con recursos humanos, coaching, enneagrama y demás, y todo lo que es el Centro Grafológico del Sur. ¿Qué pasaron con todos esos años? Primero que entrevisté demasiada gente, digo, ¿no? Llega un punto que ya digo, es demasiada gente. Y segundo, que me daba cuenta que cuantas más técnicas yo utilizaba, ¿no? Esta selección, que como digo siempre, es predictiva. No hay nada, absolutamente nada, que nos haga determinar que una persona que tiene determinadas competencias las va a querer usar en la empresa. O sea, una cosa es que yo tenga esta competencia incorporada, otra cosa es que yo quiera, ¿sí? Y eso no lo podemos predecir. Entonces, ¿qué ocurre? Sí, lo que hace la grafología, las distintas técnicas proyectivas que personalmente utilizo, la psicomorfología del rostro, PNL, bueno, coaching y todo lo demás, es acercar la brecha acerca de cómo puede llegar a ser cómo se va a desenvolver esta persona a lo largo del tiempo. ¿Sí? O sea, lo que hacemos es achicar la brecha de error. No nos vamos a encontrar con sorpresa. ¿Por qué? Porque la organización recibe un informe ay, se me trabó la palabra, muy detallado, ¿no? Donde intento darle toda la información referida, por supuesto, al mundo laboral, al mundo emocional, y que eso les sirva para predecir cómo van a ser las conductas de este candidato o candidata. ¿Sí? Entonces, es un poco eso. La manera de trabajar que tengo personalmente tiene que ver con entrevistas, ¿no? Lo tradicional, aplicación de comunicación no verbal, la psicología del rostro, y después tengo una batería de distintas técnicas proyectivas y grafología, dependiendo, bueno, el puesto que esté buscando. Pero es un poco eso, ¿no? Creo, Paola, que tiene que ver con fundamentalmente hacer un profundo análisis de toda la información, porque ahí empezamos a darnos cuenta que lo que me cuenta el rostro, lo que me cuenta la escritura, lo que me cuentan los distintos dibujos, todo es coincidente, es la misma persona. Es la misma persona. Entonces, si hay algo ahí que no termina de cerrar, bueno, evidentemente hay para profundizar en ese área, la manera de trabajo. Claro, y me imagino el aspecto emocional, ¿no? Que siempre en una entrevista juega en contra, a veces en este tipo de evaluaciones también, ¿no? Por ahí se puede, digamos, seguramente observar inmediatamente alguna cuestión por ahí un poco ya grave, supongo, o no. Ahora me imagino en este contexto, ¿no? ¿Cómo se hace donde emocionalmente todas las personas están afectadas de una u otra manera, y no por ahí porque tengan un problema, sino porque el entorno y lo que uno escucha, todo nos va afectando emocionalmente y hemos aprendido a gestionarlo, o lo estamos aprendiendo a gestionar, algunos con más herramientas lo han podido sobrellevar mejor, pero se me ocurre que al momento de ser parte de una evaluación les puede jugar en contra toda esa sobrecarga emocional. Y aparte pensaba, ¿no? En este contexto de pandemia se me ocurre que la grafología, como es una técnica que no requiere de manera obligatoria que el entrevistador esté con la persona, porque viste que incluso el candidato puede escribirte un texto y te lo puede pasar y vos igualmente lo podés, me imagino que es una forma de evaluación que se ha utilizado más en este contexto de pandemia, donde por ahí has podido evaluar, porque no es necesario, como en una evaluación psicológica, que sí o sí se requiere la entrevista,
la presenciabilidad, digamos, de ambas personas. Por lo menos la lectura es mucho mejor. En este caso, por ahí no es tan necesaria, o sí se requiere que estén los dos, digamos. Pienso yo que por ahí no es tan necesaria. Claro. No es algo, digamos, determinante, ¿sí? Pero hay algo interesante con esto. Por ejemplo, hoy hablé de los géneros gráficos, ¿no? Y hay uno específico que es la presión que ejerce, ¿no? Que escribe, en donde si no tenemos el original realmente se dificulta, ¿sí? O sea, lo óptimo es tener el original. Esta presión a mí me va a hablar, entre otras cosas, del impulso vital, ¿no? De la energía que quien está escribiendo imprime en el papel. Lo ideal es poder tener el original del escrito, no necesariamente a la persona, ¿sí? Eso es algo para poder recalcar, no es que sí o sí tenga que estar, porque la mayoría de las veces nuestro trabajo es sin siquiera conocer al candidato, nos envían toda la información y se hace el análisis. Sí, dentro de lo que se puede, es importante tener los originales, para poder, ¿por qué te digo esto, Paola? Porque todo lo que tiene que ver con la información que me está brindando, ¿no? Ese trazo que va dejando, esa huella que va dejando en el papel, tanto en la escritura como en el dibujo, a mí me puede dar una información muy valiosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy viendo el sistema nervioso, ¿no? Estoy viendo si, por ejemplo, hay algún tipo de patología, si hay algún tipo de, no sé, inorganicidad dentro de esa estructura. Insisto, la fotocopia, todo bien, pero hay algunas cosas que realmente, en mi caso personal, yo prefiero tener el original del escrito. Eso por un lado. Por otro lado, con respecto a tu pregunta, ¿no? Con esto de pandemia, de cómo están las personas emocionalmente, obviamente esto se tiene en cuenta. De hecho, independientemente de la pandemia, cuando un candidato viene, por lo general viene con un nivel, ¿no? De ansiedad que no sería a tal si estuviera en un estado de reposo. Entonces, son todas consideraciones que tenemos en cuenta. Pero hay algo entre un estado emocional, ¿no? Determinado por circunstancias que está viviendo la persona en este momento, y otro es cuando ya las emociones dejan de ser saludables. Ese es otro tema, ¿sí? Que quizás no solo va a tener que ver con la pandemia, sino con una historia de vida, bueno, o lo que esté atravesando la persona. Así que eso siempre, por lo menos de mi parte, lo tengo en cuenta, y estoy muy cuidadosa de darle mucha tranquilidad a los postulantes. Yo siempre digo, no vienen a sufrir, vienen simplemente a que nos conozcamos y que Claro. puedan, ¿no? Contar lo mejor de sí para ver si realmente yo los tranquilizo y les digo, si este trabajo es para vos, ¿sí? Ahí está. Se con- Ahí te fuiste, sí, ahí está. Se ha cortado. Estamos ahí, espero que no se corte, porque viste que en realidad acá se corta mucho la luz y se ¿Mm? corta mucho internet, porque tenemos internet satelital, por lo menos yo, Claro. y entonces por el clima, toda esa cuestión, así que bueno. Yo tenía una preguntita, esperemos, en realidad es un tema tan apasionante que uno podría hablar, y vos tenés tantas especializaciones, ojalá que alguna vez podamos hablar de programación neurolingüística, que es un tema súper apasionante. Desde el plano afectivo, ¿también se puede detectar todo en una persona? Sí, sí, a ver, a qué llamas todo? A ver, ¿a qué te referís con todo? Claro, no, digo, si se puede, o sea, cómo está emocionalmente, si la persona tiene la capacidad de querer, de amar, digamos, se puede, si tiene alguna complicación en lo que es la expresión de los sentimientos. Ujú. Sí, totalmente. La escritura es el aquí y ahora, ¿sí? Imaginemos, si en este momento escribieras un texto, ¿no? Para que sea analizado, bueno, sería cómo te estás sintiendo en este momento y cómo estás percibiendo el entorno también, ¿sí? La escritura tiene componentes. Uno es el destinatario y el otro es la intencionalidad. Si yo te pidiera que escribas, no sé, algo a alguien que amás y en el mismo momento escribirle algo a alguien que quizás no querés tanto,
y empezamos a trabajar con esas dos escrituras, vas a determinar, o sea, se puede determinar cuál es la intencionalidad del sujeto, ¿no? Hay una serie de particularidades en la grafología que nos hace poder abrir esa puerta y observar la intencionalidad. Con respecto a lo que son las emociones, la dirección de las líneas nos van a hablar del estado de ánimo, ¿no? De quien escribe al momento del escrito, y después vamos a tener todo lo que es el mundo emocional a través de lo que es el óvalo, ¿no? Hay una especialización en grafología que es grafología emocional, ¿no? Va a trabajar acerca de todos aquellos accidentes gráficos que ocurren que estén vinculados con el mundo emocional. Entonces podemos determinar, bueno, cómo esa persona se siente con sí misma, cómo ama, cómo se comunica, cómo percibe el entorno, ¿no? Esas emociones están siendo saludables o no. O sea, insisto, es una puerta, ¿no?, de entrada al otro, primero fascinante para aquellos que nos dedicamos a esto, y segundo, que nos da mucha información para todo lo